La Ciudad de México en el cine. Digan lo que digan, recorrer la Ciudad de México resulta fascinante. Desde siempre una metrópoli y desde siempre cosmopolita, como toda congregación humana, tiene puntos tremendamente luminosos y otros de una oscuridad terrible. Y el cine ha registrado todo eso. Películas mexicanas, películas internacionales, dramas, comedias, ciencia ficción. Las calles y la gente de la Ciudad de México, del Distrito Federal, de la Gran Tenochtitlán, han sido recogidos y recogidas para la pantalla de cine desde muy diversas ópticas. Hasta Schwarzenegger ha recibido los beneficios de verse enmarcado en la fotogenia cinematográfica de esta ciudad. ¿Cuáles son las películas que han retratado mejor las luces y las sombras de la Ciudad de México? Para platicar sobre ello, invitamos al periodista y cronista natural de esta ciudad, Juan Becerra Acosta. No solo un ducho en el tema, sino gran amigo de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, gente bonita de Cine Garage, vamos a hablar, como les dije en la entrada de este episodio, de la Ciudad de México en el cine, un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo. Una serie larga de películas han sido capaces de registrar muchas de las caras de esta ciudad y de nuevo, como lo decía yo en la entrada, creo que mi buen amigo Juan Becerra Acosta es uno de los indicados para poder hablar de las mejores veces que eso ha ocurrido en la pantalla grande, no solo de México, sino del mundo. Entonces, Juan, mil gracias por estar en los micrófonos Cine Garage. Bienvenido a esta plática. Qué alegría me da tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Pues también muy contento, muy alegre, querido Eric, muy agradecido de esta invitación. Para mí diría que es un honor, pero es más un gusto, las dos, ¿no? Y sí, el Hace cine. mucho que no nos vemos, ¿no? Además, le aclaro a la gente, Juan está hablando a través de una mascarilla N95, por eso se oye como se oye y por eso le agradezco todavía más el esfuerzo. Mira, aquí lo que voy a hacer es intentar ponerle el micrófono dentro de la mascarilla. No sé si lo logré, querido Eric. Ok, muy bien. Ahí le vamos dando, es el primer podcast antipandémico que hacemos en Cine Garage. Juan, la Ciudad de México en el cine, creo que es un tema que da no para un programa, sino para varios. Probablemente lo retomemos en el futuro con otro episodio más tarde, pero creo que para empezar, podríamos decir que prácticamente desde los inicios mismos del cine universal, y del cine nacional, que están en fechas muy cercanas. El cine llegó a México 6 meses después de que se hizo un espectáculo masivo en Francia, es decir, el cine mexicano es de vanguardia desde su propio nacimiento. Desde ahí la Ciudad de México se convirtió en un personaje. No sé si estés de acuerdo No, hombre, con esto. totalmente, querido Eric. La Ciudad de México es una ciudad de amantes del cine. El primero, seguramente, como bien dices, ha de haber sido Porfirio Díaz, allá en el castillo de Chapultepec, que invitó a sus consentidos de aquel entonces a ver aquella proyección que los emisarios de los hermanos Lumière trajeron a México, pero el público, claro, a los pocos días, ahí me parece que la Botica Platero, si mal no recuerdo, se hizo Ujú. esta proyección de películas, de algunas películas de los Lumière. Me contaban ahí de un historiador que hay registros de que personas salieron corriendo de la proyección porque había una locomotora de frente que se les venía al público y pues entre que no sabías bien que era una pantalla, no sabían bien de qué se trataba esto de los movimientos de fotografías por segundo, pues dijeron, no, pues a patas, ¿para qué las quiero? Y salieron Aquí corriendo. espantan. Allí espantan. Y luego, pues, comenzamos a hacer nuestras propias películas, querido. ¿Sabes qué? Hablas de las películas de la Ciudad de México, y hay muchas, y de distintas épocas, a todos los gustos, pero me parece que una de las grandes que no puede fallar es Santa. No sé si tú estés de acuerdo, que además tú me habrás de corregir, pero me parece que es la primera película de cine sonoro hecha en México, o por mexicanos. Sí, sí, es las dos cosas, es las tres cosas. Creo que el micro se oye mejor por fuera de la máscara, Juan. Entonces, en lo que aclaro eso, Santa tiene una particularidad y la he estudiado últimamente porque, pues,
Estoy dando un curso sobre cine mexicano y Santa tiene varias particularidades que vienen al caso en este tema. A pesar de que ocurre la historia en un poblado indefinido, hasta donde recuerdo, en México, en la Revolución, la historia de esta chica a la cual un coronel revolucionario enamora y luego abandona, la madre avergonzada la familia avergonzada por la pérdida del honor de Santa, pues bueno, la echan de la casa y ella llega a la Ciudad de México y para vivir tiene que prostituirse. Fue una de las primeras ficciones que se filmó en México. Fue una de las primeras películas sonoras, si no la primera, por lo menos así está registrada como la primera película sonora que se hizo también en este país y está filmada en el pueblo de Chimalistac, que si bien en ese momento no era, digamos, como ahora parte integral de la Ciudad de México, ahora sí lo es, ¿no? Ahora puedes tomar el metro y llegar a Chimalistac en menos de 20 minutos. Entonces, el retrato que vemos de esta historia súper trágica, ya luego hablaremos de las implicaciones éticas de retratar hacia la mujer, Sí, exacto. todo ocurre en el pueblo de Chimalistac, que ahora la gente puede ir a pasear cualquier día de la semana tranquilamente. Sumado a las vistas de los emisarios de los Lumière, como decías, sí es uno de los primeros retratos que tiene la Ciudad de México en película, ¿no? O sea, la Ciudad de México de manera evidente, no solo por la presencia de cines en la ciudad, sino porque pues aquí se hacían prácticamente todas las cosas, se convierte en personaje central del cine desde que comenzó. Así es, así es. Y sí, en la Plaza Federico Gamboa, ¿no? Ahí está Ujú. parte del escenario de esta película. Que, oye, como tú dices, de las primeras sonoras, dicen que la primera, pero además, pues, sonora, no así, de ahí plácidamente, podría pasar desapercibida, porque, si mal no recuerdo, tiene música de Agustín Lara. Entonces, Sí, eso le da como que incrementa, potencializa toda esta sensación de tragedia, no sé si llamarlo tragedia, Eric, no sé tú qué opines, pero ahí pues tenemos, para Santa sí es una tragedia, híjole, ¿no? no, sí, sí, mira, ahí la tenemos inmersa en un triángulo amoroso con estos temas taurinos que eran tan de la época, en una Ciudad de México, Claro. francamente dedicada los domingos a no otra cosa, sino que a la fiesta brava y a toda la algarabía Ujú. alrededor suyo, y y el pianista ciego, ¿no? O sea, Sí. no, es una gran película. Es como el drama que luego en la época de oro hereda, ¿no? En cuestión de amores, que ahorita hablamos de la Ciudad de México en la época de oro. El coronel engaña a Santa. Santa se va a la ciudad, se vuelve prostituta. Siendo prostituta, el pianista ciego se enamora de ella, pero ella está enamorada de un torero. Es nomás como para aclarar el triángulo que estás dibujando. No, pues, es un triángulo de lo más complicado, por lo tanto divertidísimo, ¿no? Digo, divertísimo para nosotros que Sí. somos Para público. nosotros, te digo que Santa sufre mucho. Sí, la crisis de ansiedad y de angustia. Pero bueno, retrata esa parte de la Ciudad de México que bien dice, en aquel entonces no forma parte de la mancha urbana, pero está Ujú. dentro del valle y en una zona en la que los ricachones de aquel entonces tenían sus casas de fin de semana, sus casas de Ujú. vacaciones, y que además era paso para llegar al pueblo de Tenanitla, que hoy es San Ángel. Entonces, pues sí, darse un paseo por ahí después de ver Santa, sí te hace entender de manera distinta la película o darle un significado muy, muy propio, que me parece que esta película apela un poquito a eso, a que Ujú. nosotros podemos ir creando significados propios de acuerdo a nuestra propia historia, ahora sí que a nuestro soundtrack personal Claro. con la película de Santa, no como otras que también retratan muy bien la Ciudad de México, que a mí me gustan mucho, sobre todo de niño, porque no sé si te acuerdas que los fines de semana a las 9 de la mañana ponían en televisión abierta, o a las 7 me parece, y luego en la noche otra vez, pues muchas películas mexicanas. Entonces, Siempre. de chavito que te despertabas, pues ya de grande, si el fin de semana si puedo despertarme tarde lo hago, pero de chavito, De fines de semana, cuando llegabas a la casa y ponías la tele en lo que te daba sueño, entonces pasaban las películas mexicanas. sí, 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 y está esta que se grabó pues más de 10 años después,
que es la de México de mis recuerdos, que Sí, es muy cursi me parece, pero es una gran película y tienes el personaje de Susanito Peñafiel, que es claro. una joya, ¿no? Es un gran personaje, yo creo que de esos que van a estar de manera entrañable en el recuerdo, pues de muchas generaciones. ¿A ti te gusta la de México de mis Sí, recuerdos? a mí me simpatiza, es una película hasta cierto punto tardía para lo que mucha gente considera la época de oro, de hecho bastante tardía. México de mis recuerdos, una película de Juan Bustillo Oro ¿Sí? con Fernando Soler, con Joaquín Cordero. Imagínate qué tan lejos estamos de la época de oro que está Joaquín Cordero en el reparto. Pero ojo, ahí aparece Andrea Palma, que fue una de las primeras grandes divas de la época de oro, ¿no? Entonces, es un retrato desde mi punto de vista bastante romántico, un poco de más, como dices, rayando en lo cursi de la Ciudad de México, pero lo que entrega en cambio, pues es una especie de comedieta, le voy a llamar así, con personajes pues más picarescos de lo que el cine mexicano estaba acostumbrado a ver, ¿no? Es como un vals, ¿no? Es un poquito Sí, como un vals hecho película, pero sí tiene esa picardía, sobre todo en el personaje de Susanito Peñafiel, que es, me parece que el rey de los mustios, sí. y sí te retrata este México, pues un poquito muy de la historia que nos enseñaron, que no necesariamente responde a lo que realmente sucedió. La Ujú, historia oficial sobre el periodo prerevolucionario, aunque sí tiene por ahí porfirista. totalmente porfirista, con Ciudad de México tan afrancesada. Por eso yo creo que me gusta tanto la película, porque retrata muy bien cómo México se fue afrancesando, no solo en sus edificios y en su Ujú, moda de vestir, sino también en muchísimas formas. Y es una época en la que por primera vez, después de los mexicas, la ciudad comenzó a llenarse de bosques y de jardines urbanos hechos exprofeso para ello. ujú. Los grandes camellones de las colonias que se desarrollaban en aquel entonces, como la colonia Roma, propiedad de un muy amigo de Porfirio Díaz, que a quien ayudó ahí para que obtuviera los permisos, fue una colonia trazada de acuerdo y en base a sus grandes camellones, la calle Ujú. de hoy Álvaro Obregón, que no se llamaba así en aquel entonces, le pusieron a esas calles nombres de ciudades de un circo, porque el dueño del circo era el dueño de los terrenos, entonces donde aplaudían al circo, en las ciudades en las que aplaudían al circo, Ahí recogían el nombre de la ciudad y se lo pusieron a la el colonia. circo Orin me parece que se llamaba, así es, Ujú. y entonces este afrancesamiento se ve claramente en la película, a pesar de que fue grabado, pues, 30 y tantos años después del inicio del movimiento revolucionario, pero todavía Claro, estaba y reciente. A ahí te ver, voy a interrumpir dime. tantito, Juan, porque el que se equivocó fui yo. Yo pensé que estábamos hablando de la película del 63. En realidad estamos hablando de la película del Sí, yo 44. dije Joaquín Cordero, dije, pues igual de chavito, te iba a preguntar, pero como ya te seguiste, se me olvidó. Sí, Joaquín Cordero está en la sí, segunda versión, o sea, ya, hubo una primera película de México de mis recuerdos en ajá. el 44, Pero sí es de Juan dirigida por Juan Bustillo, Bustillo Oro. sí, Sí, y sí. la siguiente también es de él, Ah, también es con Fernando esa Soler, no la vi, pero ya aparece ahí Joaquín Cordero. es que esa no la vi, ¿sabes qué? Perdóname, Ah, no bueno. sabía de su existencia. La Estamos voy a hablando de ver, la primera, de todos sí, la modos. voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí es donde ustedes pueden inscribirse, suscribirse al grupo de personas que apoyan este proyecto que poco a poco va creciendo más y que se ha convertido en un foro de discusión y de pensamiento y de diversión alrededor del cine y a través del cine. Con sus aportaciones, este proyecto sigue vivo y esta comunidad en la que, repito, estamos discutiendo muchas cosas y nos estamos divirtiendo de maneras diferentes, ha crecido y seguirá creciendo. Suscríbanse, elijan su nivel y dependiendo de cada uno de los que tenemos ahí, recibirán una serie de recompensas que se van transformando y han ido creciendo con el tiempo. En esta ocasión,
quiero agradecer con el corazón en la mano las aportaciones y el apoyo de este grupo de Patreons: Cine Garage, Candelario Orozco, Tania BR, Leticia Buijara, César Marmolejo, Mario León de la Rosa, Valeria Valladares, Lili López, Víctor Domínguez, Andrés Clarion Rangel, Alejandra Palancares, Alan Maciú Paulín, Daniela S. Becerril, Alejandra Ortiz Medrano, Iván Montes, Chuck Franco. Gracias a ellos, gracias a ellas, gracias a toda la gente que ya está en el Patreon Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí los esperamos, ahí nos vemos. Oye, y de esta nos pasamos a uno que es un lugar común, que no estaba seguro de querer platicar de ella, pero no podemos dejar de hacerlo, que es la de los olvidados. Échala. Las Olvidados, claro. Y la Plaza de la Romita, que también es escenario de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, y tiene ese mismo sentido de lugar de barrio bravo, de lugar de barrio peligroso. José Emilio Pacheco ponía su personaje más canijo, un grupo de chicos que le da miedo pasar por la Plaza de la Romita, se persignaba cuando pasaba. Y justo por toda esta zona, una Ciudad de México, que a lo que voy es que Los Olvidados me parece que es una película que la audiencia en su momento quiso olvidar de lo sórdido que le estaban presentando. Es una película de Luis Buñuel hecha en 1950, ya como en la etapa final de la famosa época de oro, a la que desde mi punto de vista Luis Buñuel nunca perteneció. Él era demasiado moderno desde mi punto de vista para la época de oro, y esta modernidad cinematográfica justo la deja muy, muy clara en Los Olvidados, una historia en donde presenta personajes contradictorios, cosa que rompía con lo esquemático y con los clichés a los cuales estaba muy acostumbrada la época de oro. Presenta una Ciudad de México completamente contraria a lo que acabas de platicar de México, de mis recuerdos, ¿no? Que era una ciudad acogedora, que era una ciudad florida, que era una ciudad donde prácticamente no había ningún contratiempo para nada. Buñuel, que quería mucho a la Ciudad de México, que vivió mucho tiempo en la Ciudad de México y que la conocía como la palma de su mano, dice: no, la Ciudad de México también tiene contradicciones y allá les van. Y en consecuencia, rompiendo con la imagen idílica que muchas películas de la época de oro presentaban de la ciudad, la gente reacciona de manera contraria y rechaza la película en una primera instancia. Me parece que es una Ciudad de México muy, muy, muy real la que presenta Luis Buñuel en esta película, y que además presenta una parte suya que escondida y que todos intentamos olvidar desde aquel entonces, desde antes y hasta la fecha, es mayoritaria. Y esta normalización de la violencia como mecanismo de sobrevivencia, porque si no le entras te carga la fregada, porque si no le entras o te vuelves loco o te mueres. La vemos en esta violencia infantil que, Eric, la acabamos de ver hace algunos meses en el centro histórico cuando mataron a unos chavitos. Es más o menos lo mismo, y violencia juvenil, y además en contra de personajes, Eric, que no pueden defenderse, personajes a los que pues este brother está muy jodido, no le voy a hacer nada. No, pues, está jodido, vámonos sobre el músico que no ve, y que canta y que con eso se gana la vida, o el vendedor, ¿no? Que no puede caminar, que no tiene piernas, y sobre ese se le van. Pero es que si no se le fueran, si no ejercieran este tipo de violencia, entonces ellos serían sujetos a que alguien las aplicara. Y es la ley de la selva y de una jungla de asfalto. Exacto. En la jungla de asfalto es la violencia como mecanismo de defensa contra la violencia. Y queremos olvidar ver a estos chavitos que pierden algo que, de acuerdo a la relación de significados que nos hacemos utópicamente, pues tendrían que ser inocentes. Y aquí de inocentes no tienen nada. Al contrario. Nada. Y absolutamente nada. Pues como dices, también hay un retrato, y la ciudad se vuelve protagonista de la película, ¿no? De nuevo, muy contrario a lo que presentaban
películas como Salón México, por ejemplo, del Indio Fernández, donde la ciudad también tiene un peso importante como personaje, no solo como escenario. El Indio Fernández tendía mucho a decir, México ya está hecho, ¿no? Y México es esto, que era como, desde mi punto de vista, el gran pecado que cometían sus películas, es decir, que México ya estaba terminado de construir. Entonces, la Ciudad de México que presenta el Indio Fernández, por ejemplo, en Salón México, es una ciudad que sí tiene ciertos tintes violentos, bastante violentos. De hecho, Salón México es una tragedia de arriba a abajo, pero presenta una Ciudad de México prácticamente consumada. Y en Los Olvidados, Luis Buñuel dice, no, esta ciudad no solo no está terminada, sino que se le ve el esqueleto. Y a mí me llama mucho la atención varios tiros que hay por ahí de la película, en donde pues, la torre latinoamericana está como, ¿sabes? Como construida con palillos, no tiene suelo todavía, obviamente no tiene ventanas, es una cosa súper, súper abstracta. Y del otro lado de la calle hay un terreno baldío. Entonces te dices, o sea, ¿qué tipo de ciudad estamos habitando? Que no está terminada, en donde no hay asfalto, donde todo está sucio, pero al mismo tiempo es muy atractiva. Es muy atractiva a través de mostrar, me parece, Eric, una sordidez que podemos ver en la cotidianidad en la Ciudad de México, transportándonos en el microbús, en el metro, quien lo hace en automóvil, en bicicleta, pero que de alguna manera mandamos a ese cajón que algunos llaman el inconsciente, donde guardamos todo lo que no queremos nosotros tener aquí de manera pues evidente. Directa. Y directa. Evidente. Y hay un dato de Los Olvidados que yo te quería preguntar, porque me contaron por ahí que estuvo en cartelera bien poquitos días en la Ciudad de México cuando la estrenaron, porque justo la gente quiere olvidar lo que Los Olvidados retrata. Exactamente, y que de nuevo chocaba mucho con una carrera que la época de oro, que repito, estaba ya desvaneciéndose, había recorrido desde el inicio. Si tú te fijas, el retrato de la pobreza en las otras películas pertenecientes a la época no era para nada real, no era para nada la pobreza que pues, se siente en las calles. Y cuando llega Buñuel y te dice, oye, los pobres son también de esta forma y los pobres pues tienen que defenderse ejerciendo violencia, si no se les ejerce violencia a ellos, la gente de nuevo reacciona y voltea la cara. La quitan de cartelera, la mandan a Cannes, gana en Cannes y entonces viendo la lana los exhibidores dicen, oiga señor Buñuel, sí estábamos mal, sí queremos su película, vuélvanosla a prestar para pasarla en los cines. Eso fue más o menos lo que ocurrió con Los Olvidados, y se me hace bien particular que Los Olvidados sea previa a La ilusión viaja en tranvía, también de Luis Buñuel, también un gran retrato de la Ciudad de México, Juan. Sí, pues es una de las grandes películas, me parece que no hay que perderse, que hay que ver una y otra vez, porque no sé si a ti, pero a mí me pasó que la vi una vez y la segunda vez la entendí más cosas y dije, no, pues ya entendí, pues no había entendido nada hasta que la volví la tercera y luego la cuarta vez, y así ha sido siempre. Oye, y otra película que se filmó en la Ciudad de México, antes de pasar a mi favorita, que mi favorita sí es un súper lugar común, ¿no? De la Ciudad de México es un súper lugar común, pero antes de pasar esta, hay una película que se grabó en la Ciudad de México que no es mexicana, y que pues nunca en la película te dice que estás en México, pero pues uno que vive aquí, pues te das cuenta a través de ver al Cristo Corcovado, que está en Gabriel Mancera, u otra de la Ciudad de México, que es Romeo y Julieta, esta película noventera, en la que aparece Leonardo 96. Por ahí sí, 96, aparece Leonardo DiCaprio, y que es un Romeo y Julieta adaptado a otra época, en donde los pleitos pues, no se hacen con espadas, sino con Colts 45, y los paseos se hacen en Verona Beach, ¿no? A través de automóviles. Sí. Y me parece una película muy divertida. No sé si es así, pues es una gran, no, es una película muy divertida que cumple un cometido que me parece fundamental de quienes gustamos ir al cine y además verlo en la pantalla grande. A mí el tiempo se me pasó rapidísimo, me divertí muchísimo, me atrapó la historia, y me pareció súper pretenciosa, que me parece que lo pretencioso tiene que ser algo que vaya de la mano con el cine o con la película. Debe ser, por definición, una película pretenciosa. Me gustó. Tiene que ser así. Y tenía que ser así. Ahorita te cacho la opinión completa.
Sí. Primero porque el cine de Baz Luhrmann, que es el director de Romeo y Julieta, que es del 96, pues es un poco así. Baz Luhrmann es un director, como dices, muy de los 90, muy de la posmodernidad en absoluto, ¿no? De vamos a pegar todo lo que no se puede pegar en una película. Y en consecuencia, como dices, se trae la historia de William Shakespeare, la vuelve a escribir él mismo, ¿no? Al lado de Craig Pearce, mete como Romeo a Leonardo DiCaprio, mete como Julieta a Claire Denis, mete a John Leguizamo en el reparto y dice, vamos a filmarla. Yo me imagino que eso pensó, pero ¿dónde tenemos los escenarios más raros, extravagantes, contradictorios y al mismo tiempo atractivos del mundo? Y honestamente, la Ciudad de México estaba en un top 10 si estás buscando eso en una ciudad. Si eso lo haces en París, queda ahora sí demasiado obvia la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Si eso lo haces en Nueva York, pues ya tienes Amor sin barreras, no puedes repetir. Si eso lo haces en Londres, pues es como de, hombre, William Shakespeare, Londres, es un poco redundante. ¿Qué ciudad te queda? México. O sea, México extrae justo el espíritu de contradicción de Romeo y Julieta como historia y al mismo tiempo te da una serie de escenarios que con un poquito de retoque, como dice, sustituir el ángel de la independencia por un Cristo, con un poquito de retoque se vuelve el escenario perfecto para una tragedia del tamaño de Romeo y Julieta. Y eso hace el director de manera maravillosa. Y sí, no me había puesto a pensar en esto que dices de que haberla rodado en la Ciudad de México te daba este sentido de lugares contradictorios, pero que nunca te van a remitir a un lugar en específico. Nunca vas a decir, Exacto. es esta ciudad. Y eso es lo que sucede con esta adaptación de Shakespeare, que bueno, pues es lo más universal del mundo, ¿no? Como buena obra de William Shakespeare que se adapta a cualquier época y a cualquier lugar. Ya hablaremos en otro podcast, si estás de acuerdo, de la teoría Marlowe, que dicen que Christopher Marlowe es el verdadero autor de las obras de Shakespeare, porque Shakespeare nunca salió de la isla, no fue a la escuela. Oye, ¿de dónde aprendió tantos vocablos y cómo se vive en Dinamarca y en Italia? Pero bueno, ese ya es otro tema. Sí, pero sí, yo que soy chilango, yo que soy capitalino, o sea, veo esta película Romeo y Julieta de 1996 y encuentro mi ciudad. Y me gusta hacerlo en este sentido, como tú dices, posferas, posmoderno, no sé cómo llamarlo. Pues era el final de la historia, era la época del final de la historia, ¿no, Juan? Sí, es una película que me divirtió. Y ahora te voy a decir cuál es mi favorita en cuanto a escenarios de la Ciudad de México, que quede claro que no es mi película favorita, ni mi película no, hablamos del tema de hoy. Que retrata la Ciudad de México. Es un super lugar común y es el Callejón de los Milagros, con el gran guión de Vicente Leñero, una película que a mi parecer la hace rica, sus personajes que se están con estas historias personales, estas historias propias, estas historias individuales, quise decir, pero que se van entrelazando de manera maravillosa, y mucho a través de la escena en la que están jugando dominó, con unos albures maravillosos. Entonces, saco la cacariza, güera palpito, pito palagua, esos que se doblan al principio, y de ahí se van saliendo distintas historias individuales muy diferentes, muy estereotípicas, que me parece que eso hace que la película sea muy divertida, porque todos nos identificamos no solo con uno, sino me parece que con todos, o por lo menos con la gran mayoría, no a través de una proyección personal necesariamente, pero sí a través de personas que conocemos y con las que hemos tratado. Y ahí tienes a la tía con la sobrina, que podría ser la mamá de Almita y Almita, María Rojo y Salma Hayek. Todos conocemos unas igualitas. O el cuate con el que la quiere casar, ¿no? El rico que tiene ahí en la Lagunilla su tienda. Sí, claro. O los dos maloras de la vecindad. Y esta película te va retratando un centro histórico que es muy de los 90, que es muy real, y que se enriquece con estos personajes. No vas a decir que el Jimmy, que está interpretado por Esteban Sobranes de manera magistral, que es el vendedor de ropa al que don Rutilio, el dueño del bar, se quiere ligar y luego se lo liga, es un gran personaje, porque maneja dentro de todo
este juego que podría llegar a interpretarse como una casi burla a una persona homosexual, precisamente ese amaneramiento que es muy parte de él y a mucho orgullo. Chavito muy elegante. Y me parece maravilloso cómo lo retratan y cómo retratan la violencia que se ejerce en contra de él, no solo por ser homosexual, sino por haber, de acuerdo a la interpretación del hijo de Don Ruti, haber hecho homosexual a su papá, que está encantado con su jovencito, ¿no? Sí, sí. Es una película que además retrata no solo las calles del centro histórico y de otras partes de la Ciudad de México, sino las diferencias que tenemos los habitantes de acuerdo a la zona en la que vivimos. Y eso es muestra de que la Ciudad de México no puede ser vista como una ciudad y ya, como un ente, es un conjunto de pueblos y de barrios tan distintos como ricos entre sí. Y tienes personajes de distintos estratos sociales, con distintos niveles culturales. Tienes al intelectual no me acuerdo, creo que es dueño de una librería, ¿no? Que es el que se pone a recitar Tiene poetas. Una librería de viejos, sí. Se pone a recitar poesías llamado Nervios, se lo alburean. Tienes al líder de los limosneros o de los basureros que hace enojar a las mujeres y se prende con eso. Y una película que puede ser, va de lo entrañable a lo burdo y a lo cotidiano de un momento a otro. ¿Y sabes qué me pasa con esa película? Que me parece que es de las pocas en las que el final vale madres. O sea, el final es, no sé, todo lo que pasa antes, durante del final, es lo importante. Es como el sexo un poco. Claro. Claro, sí, no, es como de, ahí está, ¿no? Te lo dejo de tarea. Todo lo que acabas de ver te queda de tarea, ¿no? Yo creo que sí, el Callejón de los Milagros es un retrato a conciencia, además de la Ciudad de México, porque yo es película de 1995, dirige Jorge Fons, tuve la oportunidad de platicar una vez largo y tendido con Jorge Fons, algún día haremos algo con esa plática sobre el Callejón de los Milagros, después de haberla visto, por supuesto, ¿no? Y él me decía que sí, mucha de la idea que él trabajó con Vicente Leñero, que es el guionista de la película, era mostrar justo lo que acabas de decir, cómo más allá de lo que plantea la novela de Najib Mahfouz, que todo ocurre en Egipto, el Callejón de los Milagros originalmente ocurre todo en Egipto, la intención de traerla a la Ciudad de México era mostrar justo esas diferencias unidas en los barrios de la ciudad, ¿no? Cómo pueden convivir distintos personajes de distintos extractos con distintas formaciones culturales prácticamente en cuestión de cuadras, ¿no? Y eso hace de la ciudad, de nuevo, un personaje en sí mismo y, por otro lado, un marco perfecto para esta serie larga de personajes complejos, complicados, ¿no? Enamorados, violentos, contradictorios también, como lo fue con Romeo y Julieta, que lo dijimos hace rato. Es la misma ciudad enmarcando una historia diferente, pero prácticamente con las mismas características. Y Jorge Fons estaba muy consciente de que él quería hacer eso y de que por eso la película se rodó en el centro de la ciudad, buscando todas las locaciones posibles. Sí, viajando para construir un espacio, es decir, no todo está filmado como parece en la misma calle, sí tuvieron que moverse a distintos barrios de la ciudad, pero la idea era justo condensarlos para lanzar la historia, pues como dices, de las tres historias que se van tejiendo antes de Amores Perros, Juan. O sea, no estoy diciendo que Amores Perros lo haya hecho mal, pero la idea de contar tres historias que chocan, en este caso en la mesa de dominó, hay muchos ejemplos previos a Amores Perros, que me parece también un gran retrato de la Ciudad de México. Sin duda es un retrato, como acabas de decir, de la Ciudad de México. Y ¿sabes qué personaje me parece fundamental de esta película, que no tiene tantas intervenciones y del que casi no se habla, pero es contundentísimo? Es el de Tiare Skanda, ¿te acuerdas? La amiga de Almita. Sí. Sin ese personaje, Almita no hubiera terminado donde terminó y donde acabó. Pero más allá de eso, los diálogos y la forma de encarnar
a su personaje Tiara Escanda en esa película, a mí me parece su mejor trabajo, ¿sabes? O sea, es maravilloso cómo se toma el pelo mustiamente y dice, no, pues se siente Sí. rico cuando le pregunta que, qué se siente coger, ¿no? Pues rico, ¿cómo rico? Pues ¿cómo rico? Pues así rico, ¿no? Pues así, rico. Sí, y es la alcahueta que lo lleva a conocer no a conocer, pero sí a como a intimar un poquito más con Abel, porque este se liga a su amigo, que es el que se va a Claro. los Estados Unidos después de madrearse al amante del papá y en una escena muy fuerte en unos baños públicos. Maru se llama el personaje Maru, de Tiara es Escanda. buenísimo. Oye, ¿qué me dices del personaje que interpreta? Es Margarita Sainz, ¿no? La que tiene los dientes espantosos y Sí, que es viuda, ¿no? es Ella. viuda, sí, que se le liga, Sí, se la liga el mesero del bar, don Ruti, que es un el mesero, el huicho. huicho que se roba las propinas y los cambios, En la cantina o de don sea, Ruti. Huicho es de Don Ruti, es el mesero en la cantina de Don Ruti y es Luis Felipe Es Luis Tobar. Felipe Tobar y se clava el cambio y se chupa y es cínico porque dice, ya te volviste a chingar el cambio. No, ¿qué pasó? ¿Cómo Sí. que se lo acaba de chingar? Bueno, le pregunta este personaje, que no le gusta de ella, ¿no? Así con una franqueza maravillosa. Tus dientes, tus dientes Tus podridos, dientes. ¿no? Doña Susana, una solterona ya entrada, ya entrada en años, que además siempre estaba buscando que le leyeran el destino, la mamá, Sí, María Rojo, ¿no? El personaje que interpreta a María Rojo, la mamá de Almita. Y Doña Doña Cata. Cata, y esta pues ya se la trae de clientaza, ya sabe qué es lo que le necesita decir para que se Ya vaya sabe qué contenta, pero decirle, no sí. satisfecha, para que regrese. Sí. Es, Yo creo que, como dices tú, todos los que hemos tenido la fortuna de vivir, no solo en la Ciudad de México, sino en el centro de la Ciudad de México, reconocemos a varios personajes en la película o podemos decir, claro, esta parte de Susanita me recuerda a fulana y esta otra parte de Susanita me recuerda a Sutano. Ahí la película es tremendamente compleja en la construcción de personajes, por no hablar del tamaño del reparto. Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Bruno Bichir, Salma Hayek, Delia Casanova, Margarita Sanz, Juan Manuel Bernal, Claudio Obregón, Abel Woolrich, Luis Felipe Tobar, Gina Moret, Daniel Jiménez Cacho, Esteban Soberanes, Tiara Escanda, Álvaro Carcaño. O sea, sí hay una especie también de relevo entre un cine mexicano y otro, justo a la mitad de los 90 en el Callejón de los Milagros. Es una película significativa en muchos niveles. es una gran película, me parece que también hay que ver Sí, más de una vez, hay que verla varias sí. veces. Y pues Eric, esas son francamente las películas que a mí de la Ciudad de México, que me remiten a nuestra gran ciudad, a nuestra amada capital. Uh-huh. Este, eh, ya para terminar te voy a decir que a mí la de Solo con tu pareja, no. no, 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 ay, no, 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 es que todo el mundo antes dice esa. no, antes de hablar de solo con tu pareja, yo metería incluso El Vengador del Futuro de Paul Verhoeven, Sí, yo metería de nuevo Amores Perros, Total Recall volviendo antes. a sí, Total Recall se llamaba, volviendo a la Romita que hablabas tú de las batallas en el desierto, antes que Solo con tu pareja tenemos Mariana de Alberto Isaac, otro guión de de Vicente Leñero, yo creo que ahí la lista se puede mover a lugares mucho más interesantes de los que propone Solo con tu pareja. Esa, qué bueno que alguien coincide conmigo en eso, porque siempre que hablamos de películas en el todo el mundo, Solo con tu pareja, y esa escena en la Torre Latinoamericana, no, yo, o sea, para eso no, pues o sea, todavía todo el poder me lleva mucho más a la Ciudad de México que esta película, la de Solo con tu pareja. Oye, Eric, pues te digo, estas son como que parte de mi biblioteca, de mi videoteca, De tu de mi filmoteca. filmoteca personal en cuanto a películas de la Ciudad de México se refiere, y películas que he visto muchísimas veces y que Y que volveremos a ver. sí, y que volveremos a ver, querido Eric. Pues Juan, te lo agradezco enormemente, te agradezco muchísimo el esfuerzo, esta lista grande y además inspirada de películas que hay que ver
para empezar, si es que no viven aquí, si no conocen la ciudad, como para empezar a ver la Ciudad de México es muy buena lista. Si ya viven aquí, volverse a enamorar de esta ciudad con todo lo que cuesta, ¿no? Porque es una ciudad que te pide mucho, pero que te da mucho. Creo que para volverse a enamorar de la ciudad también podríamos revisar estas películas. Te agradezco enormemente la plática, Juan, y te mando un gran abrazo. Te mando 2 abrazos, 3 abrazos, 4 abrazos, Eric, y muchas gracias por haberme invitado. Espero haberme portado bien y que me invites una próxima vez en donde prometo estar en un lugar que no requiera cubrebocas. No, pues hacemos otra lista de estas películas o le entramos, como decías tú, a otros temas. Tú siempre eres bienvenido en estos micrófonos. Muchas gracias, Eric. Abrazote. Nos vemos, Juan. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.